Buenos días. Hoy vamos a trabajar con la clasificación de los elementos químicos. Nuestra intención pedagógica es conocer los criterios de clasificación de los elementos químicos. La tabla periódica posee un ordenamiento basado en la configuración electrónica de los elementos, la que define sus propiedades físicas y químicas. En ella podremos encontrar 4 categorías, que son los elementos representativos, los elementos de transición, los elementos de transición interna y los elementos inertes o gases nobles. Te presento aquí los elementos de transición, que son los que pertenecen al bloque D, correspondiente a los grupos del 3 al 12, se caracterizan por tener incompleto el penúltimo nivel D o el último nivel S y son llamados elementos del bloque D, que son estos que están aquí en el centro de la tabla periódica. También tenemos los elementos de transición interna. Los elementos de transición interna tienen solo el nivel F incompleto y se ubican en el sector inferior de la tabla periódica. Son los que presentan las dos últimas órbitas electrónicas incompletas y corresponden a los elementos ubicados entre los grupos 1A, 2A, que comprenden a los grupos llamados del 3B al 8. También tenemos los elementos inertes o gases nobles. La característica de estos elementos que pertenecen al grupo 8A, que sus átomos, que los átomos que componen este grupo de gases ni siquiera se relacionan entre ellos mismos, pero la aceptación del xenón, que sí se relaciona con elementos químicos muy reactivos, como por ejemplo el oxígeno y el flúor. Hay otra clasificación de los elementos químicos en la tabla periódica, aparte de esa que te mencioné anteriormente, que se llaman metales, no metales y metaloides. Los metales lo podemos encontrar en la tabla periódica para más facilidad, los que están en color azul, los no metales de color amarillo y los metaloides, los que están de color verde. Entre los metaloides, estos elementos tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Por ejemplo, el silicio y el germanio, que son semiconductores utilizados ampliamente en las industrias electrónicas. El silicio se utiliza para la fabricación de chips en semiconductores, para pilas y otros materiales eléctricos pequeños y resistentes. Para una mayor comprensión de esta clasificación de los elementos químicos que te había mencionado anteriormente, que son elementos representativos, elementos de transición interna y elementos inertes o gases nobles, y también te hablé de la otra clasificación, que son los metales, no metales y metaloides. Vamos a realizar unas preguntas
donde van a comentar con un compañero y a explicar qué criterio utilizarían ustedes para clasificar los elementos químicos. Bueno, en la tabla periódica tenemos que lo hacen por colores, por la configuración electrónica, por el número atómico y así sucesivamente. Ustedes comenten con su compañero qué otros criterios ustedes utilizarían para la clasificación de los elementos químicos. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que van a realizar es ¿cuántas categorías de elementos encontramos en la tabla periódica? Ya anteriormente lo habíamos mencionado, pero ustedes van a responder esa parte observando el material. Y por último, ¿qué otra clasificación se puede distinguir en la tabla periódica? Esas tres preguntas me las van a responder. Ahora yo quiero que me respondan qué hicimos en esta clase, qué hicimos, cómo lo hicimos y qué aprendimos. Muchas gracias. Hasta aquí el tema de la clasificación de los elementos químicos. Espero que haya sido de mucha ayuda y que realicen la actividad, que se la corregiré en la clase siguiente.